Doctora. Sí, hola, sí, hola, sí, hola. Sino que mi laptop está demorando en cargar un ratito, ¿ya? Sí, doctora. Ya no se escucha eco, ¿no? No, ya no, doctora. ¿Se ve mi presentación? Disculpen. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Yo soy la doctora Noriega. Mi nombre es Erika Yanet Noriega Zapata. Soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y tengo a cargo con ustedes 4 teorías que, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con lupus eritematoso sistémico. En esta teoría lo que vamos a ver es la definición, la fisiopatología, el cuadro clínico y el diagnóstico en base a criterios de clasificación. Y las que más se usan son las de ACR o Colegio Americano de Reumatología del año 97 y las de ACR EULAR, que significa Colegio Americano de Reumatología, junto con la Liga Europea contra el Reumatismo del año 2019 y finalmente brevemente hablaremos acerca del tratamiento. Los logros que se pretenden alcanzar con esta exposición es que ustedes lleguen a conocer la definición y prevalencia del lupus, conozcan la fisiopatología, el cuadro clínico y el diagnóstico en base a los criterios de clasificación antes mencionados y el tratamiento. Con respecto a la definición, pues lupus eritematoso sistémico, como ya deben conocer, es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar cualquier órgano, cuya prevalencia va de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Va a ser más común en mujeres en edad fértil, es decir, entre edades comprendidas entre los 15 y 45 años de edad. La relación de afección entre hombre y mujer, entre mujer y hombre va a ir de 10 a 1. La prevalencia global es diferente en cada país, pero es una prevalencia relativamente baja, se ha estimado entre el 0,05% hasta el 0,10% a nivel global, y se dice que es más severa a nivel de determinadas razas como los afroamericanos o los asiáticos. Ahora, con respecto a la fisiopatología que va a estar involucrada en el lupus eritematoso sistémico, va a ser esta multifactorial, es decir,
Si bien es cierto, hay un componente importante a nivel genético, ya sea por fracciones del complemento como el C1Q, C2Q, C4, genes como el gen de unión de la manosa, el PTPN22, algunas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 10, entre otros. También se ha encontrado que hay una relación con otro tipo de factores como los factores ambientales, como por ejemplo la exposición a la luz ultravioleta, el hecho de que las mujeres tengan más afección o más presentación de lupus, también nos ha llevado a pensar que el género está involucrado en lo que es su aparición, procesos infecciosos como los procesos virales, y dentro de ellos destaca el Epstein-Barr. Entonces, esta unión de serie de factores haría que se produzcan respuestas autoinmunes anormales, de tal manera que los antígenos que se presentan sean autoantígenos, los cuales van a ser digeridos por las células dendríticas, que van a actuar como células presentadoras de antígeno, y estas a la vez se lo presentarían a los linfocitos T, y a su vez a los linfocitos B, formándose de esta manera autoanticuerpos que al unirse al antígeno formen inmunocomplejos, los cuales se van a depositar en los diferentes órganos, como por ejemplo a nivel de la piel, produciendo el rash cutáneo, a nivel de los riñones, produciendo la glomerulonefritis, a nivel de las articulaciones, produciendo artritis, y dando las diferentes manifestaciones clínicas que presenta esta enfermedad. Y si finalmente estos procesos que inicialmente son inflamatorios persisten con el tiempo y no se tratan, van a llegar a generar daño. De esta manera puede aparecer el daño renal, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, etc. A nivel celular, entonces diremos que van a haber diferentes triggers o diferentes degatillantes de esta enfermedad, los cuales van a estar dados por factores genéticos, ambientales, hormonales e incluso factores virales, que al final lo que van a producir va a ser una alteración de la apoptosis, de tal manera que el material que se presente sea un material nucleosómico alterado, y esto finalmente va a producir alteraciones de la respuesta innata y de la respuesta inmune adaptativa, de tal forma que las células dendríticas presenten al antígeno mediante el complejo mayor desocupacibilidad y el Toll cell receptor, que vienen a ser los receptores de estos antígenos, y se inicia la cascada inflamatoria con la liberación de citoquinas proinflamatorias, y a la vez activen a las células B para que formen estos autoanticuerpos. Esto pasaría con la respuesta inmune adaptativa, pero también se señala que podría estar alterada la respuesta inmune innata, de tal forma que una célula dendrítica inicial plasmocitaria puede digerir el antígeno o ese material nucleosómico, liberándose también de esta forma compuestos antigénicos propios, y se activan también las otras células que van a estar encargadas de mantener la liberación de citoquinas proinflamatorias, y de esta manera perpetúan esta respuesta autoinmune. Ahora, con respecto a los criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico, como les he señalado, existen diferentes clasificaciones. Las más utilizadas en la actualidad son esta que está tan vigente, que es la clasificación del año 1997, dada por el Colegio Americano de Reumatología, en la cual se señalan 11 criterios y se dice que tienen que estar presentes por lo menos 4 de ellos para que se considere a un paciente dentro de la clasificación de lupus eritematoso sistémico. Estos criterios van a ser la presencia de rash malar, la presencia de rash discoide, la fotosensibilidad, la presencia de úlceras orales, artritis que se caracterizan por ser no erosivas, pleuritis o pericarditis, alteraciones renales, alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas, alteraciones inmunológicas y la presencia de anticuerpos antinucleares. Entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas. El rash malar se define como la presencia de un eritema, el cual puede ser plano o elevado y se va a encontrar sobre las eminencias malares. Y fíjense ustedes en las imágenes que generalmente se van a respetar los surcos nasogenianos.
lo cual no pasa, por ejemplo, en la rosácea, ¿no? Y si bien es cierto, van a ser placas eritematosas, pero sí se pueden afectar estos surcos. En el lupus no pasa eso. El lupus eritematoso agudo subcutáneo, si bien es cierto, no está dentro de las manifestaciones cutáneas de esta clasificación, pero sí en la actual, que es la del 2019, por eso aprovecho para presentárselas. Como ustedes pueden ver aquí, el lupus eritematoso cutáneo subagudo se manifiesta como un rash que tiene un aspecto de psoriasiforme, es decir, van a haber placas hiperqueratósicas decamativas, las cuales se pueden presentar en las diferentes áreas del cuerpo. El rash discoide sí está dentro de esta clasificación y van a ser inicialmente placas eritematosas elevadas que van a tener escamas adherentes, queratósicas y que finalmente cuando desaparecen pueden dejar cicatrices atróficas. La presencia de úlceras orales se caracteriza por ser no dolorosa y generalmente pueden presentarse a nivel de paladar, tanto blando como paladar duro, o también a veces a nivel de úlceras nasales o inclusive nasofaringias. Estas, para que clasifiquen como criterio, tienen que haber sido observadas por el médico. La fotosensibilidad se describe como la presencia de un rash cutáneo inusual ante la exposición solar. Esta tiene que ser referida por el paciente u observado por el médico. Es un paciente que anteriormente cuando estaba ante la exposición solar no le causaba mayor molestia a esta, sin embargo refiere que en los últimos meses, semanas o años, cada vez que sale el sol, la piel se irrita o se inflama, o sea, como una manifestación nueva. La presencia de artritis no erosiva debe de comprometer por lo menos 2 o más articulaciones periféricas y se caracteriza porque la articulación se va a encontrar dolorosa la palpación, inflamada o tumefacta y con presencia de derrame. Esto lo va a diferenciar de la artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide, cuando ustedes vean esa clase, la van a presentar como una artritis erosiva o capaz de producir destrucción a la articulación, lo cual no sucede en el lupus. Pero no quiere decir que no hayan deformidades. En el lupus la deformidad más frecuente es la artropatía de Yacoub, en la cual existe la presencia de subluxaciones, pero estas van a ser reductibles, es decir, pueden volver a la normalidad. La presencia de pleuritis o pericarditis, la cual debe tener manifestaciones clínicas y también manifestaciones imagenológicas, es decir, la pleuritis tiene que cursar con una historia de dolor pleurítico o tiene que cursar con la existencia de frote, la cual va a ser evidenciado mediante la ocultación, o también puede estar presente en los estudios de imagen, como por ejemplo las radiografías o tomografías de tórax. La pericarditis, por otro lado, también tiene que estar documentada, ya sea por el electrocardiograma o se tiene que observar mediante imágenes, ya sea por rayos X, ecocardiograma o tomografías. La presencia de alteración renal en pacientes lúpicos es muy importante, ya que la nefritis lúpica puede aparecer hasta en 75% de estos pacientes. Y los criterios que se consideran van a ser la presencia de proteinuria con un valor mayor a 0,5 gramos o 500 miligramos por día, o si es que no se puede cuantificar, debe ser mayor a 3 cruces, así como también la presencia de cilindros celulares, de glóbulos rojos, de hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos. Al ser la nefritis lúpica tan frecuente, existe una clasificación de nefritis lúpica en la cual ha habido un consenso tanto en la Sociedad de Patología como en la Sociedad de Nefrología. En estas sociedades ambas son sociedades de representación internacional y se clasifica la nefritis lúpica en 6 grupos. El grupo más frecuente va a ser el grupo tipo 4, en la cual la afección recibe el nombre de nefritis lúpica difusa. Nosotros vamos a poder actuar
del uso de inmunosupresores en los 5 tipos de glomerulonefritis, pero ya en la clase 6 existe más del 90% de glomérulos esclerosados, lo cual quiere decir que el paciente ya se encuentra en falla renal. Inicialmente, que es la clase de nefritis lúpica mesangial mínima o la mesangial proliferativa, van a ser enfermedades inflamatorias a nivel de riñón que van a tener mínimos cambios. Entonces el inmunosupresor, si es que es necesario que se utilice, va a ser un inmunosupresor débil, como por ejemplo el uso de la satioprina. Pero ya en la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, en la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, o en la clase 5, que es la nefritis tipo membranosa, necesitamos inmunosupresores más agresivos, como por ejemplo el uso de la ciclofosfamida o el micofenolato, para poder detener y tratar de revertir estos procesos inflamatorios y evitar que nuestro paciente llegue a la clase 6 o nefritis lúpica esclerosante, en la cual, como les repito, más del 90% de los glomérulos están dañados y el paciente estaría en falla renal. Por lo tanto, necesitaría ya diálisis, ¿no? Esa clase es a la que se desea evitar llegar, porque ya representa el daño del riñón. Dentro de las alteraciones neurológicas, las que se tienen en cuenta en esta clasificación es la presencia de convulsiones y psicosis, pero siempre descartando que no hayan alteraciones metabólicas, como por ejemplo la presencia de uremia, cetoacidosis o desórdenes electrolíticos o alguna droga que lo cause. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus. Como ustedes deben saber, en el lupus eritematoso sistémico pueden haber una serie de afecciones tanto al nivel del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, como por ejemplo disfunciones cognitivas, estados confusionales, la famosa cefalea lúpica, desórdenes de ansiedad, la presencia de psicosis, mielopatías, que es una de las más frecuentes que se ven, accidentes cerebrovasculares, entre otras. Sin embargo, estas otras manifestaciones no están dentro de la clasificación, pero sí se pueden ver dentro de la enfermedad, lo cual quiere decir que esta clasificación tiene algunas observaciones porque no incluye todas las cantidades de manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden estar presentes en el lupus. Por otro lado, el sistema nervioso periférico también se puede afectar con presencia de mononeuropatías o polineuropatías o síndromes similares al Guillain-Barré o desórdenes autonómicos o miastenia gravis, que también la causa va a ser el lupus. Dentro de las manifestaciones hematológicas, recuerden siempre que el lupus es una enfermedad que causa disminución de las 3 series hematológicas. En algunos pacientes podemos encontrar esta disminución de todas las series, pero en otros solamente encontraremos disminución de una de las series. Y estas alteraciones van a ser presencia de anemia hemolítica con reticulocitosis, leucopenia con un valor menor a 4.000 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones, linfopenia con un valor total menor a 1.500 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones, y también presencia de trombocitopenia con valores menores a 100.000 células por milímetro cúbico en ausencia de drogas severas o drogas agresoras o cualquier otra causa que lo pueda producir. Recuerden que al ser una enfermedad autoinmune tiene que ser una enfermedad de descarte, o sea, descartar cualquier otra cosa que lo pueda causar. Y finalmente, si es que se logra descartar, nos quedamos con la posibilidad de que sea por el lupus. Dentro de las alteraciones inmunológicas vamos a tener la presencia de los anticuerpos, como el anti-DNA nativo. Ellos no dan, esa clasificación no da un valor de corte, solo coloca en título anormal presencia de anti-Smith, que este anticuerpo viene a ser el más específico de la enfermedad. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos basados en anticuerpos anticardiolipina, IgM o IgG, la prueba positiva para anticoagulante lúpico o una prueba serológica para sífilis falso positivo que por lo menos esté presente durante 6 meses. Y finalmente, también se considera dentro de los criterios un título positivo de anticuerpos antinucleares.
nuevamente en ausencia de drogas que puedan producir esta alteración. Entonces, esta clasificación que hemos revisado se va a basar en 11 criterios, de los cuales deben estar presentes por lo menos 4, ya sea de forma simultánea o de forma seriada. Es decir, el paciente desde que comienzan las manifestaciones puede comenzar diciendo, hace un año yo sentí que tenía mayor fotosensibilidad y 3 meses después comenzaron a inflamarse mis articulaciones y hace aproximadamente 6 meses noto presencia de orina espumosa y cuando me he hecho exámenes de orina hay presencia de proteinuria en orina. Entonces eso quiere decir que las manifestaciones no tienen que estar todas presentes de forma simultánea, sino que pueden estar presentes en un intervalo de observación de forma seriada o aditiva. Entonces, como todas estas clasificaciones tienen también algunos detractores, surgieron otras clasificaciones como por ejemplo esta última que se utiliza del año 2019, en la cual se ponen de acuerdo las dos grandes escuelas de reumatología, que son la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología, para establecer nuevos criterios de clasificación para el lupus eritematoso sistémico, ya que se dieron cuenta que casi el 90 o 95% de pacientes tenían anticuerpos antinucleares positivos. Para ingresar a esta clasificación, el paciente tiene por obligación tener la presencia de estos anticuerpos positivos. Y ellos dan un valor de corte, ¿no? Y el valor de corte va a ser mayor a 1/80. Entonces, si es que no están presentes estos anticuerpos, simplemente el paciente no clasifica como un lupus eritematoso sistémico. Pero si es que están presentes, podemos comenzar a aplicar los criterios aditivos. Y estos criterios aditivos tienen algunas características. Estos criterios tienen que tener, no deben de ocurrir simultáneamente, tal como se veía en la clasificación anterior, los cuales pueden ser aditivos en el tiempo. No debe haber otra situación que lo explique, como por ejemplo deben excluirse, por ejemplo, la uremia, debe de excluirse, por ejemplo, el uso de drogas que puede estar causando la trombocitopenia o las convulsiones, etcétera, o alteraciones hidroelectrolíticas que puedan estar causando la presencia de la manifestación clínica que tenga este paciente. Estos criterios tienen que sumar por lo menos 10 puntos para que nuestro paciente clasifique como un paciente con lupus eritematoso sistémico, y de cada ítem nos vamos a quedar con el criterio de mayor puntaje. Ahora, ellos dividieron a los criterios en criterios clínicos y criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos, toman en cuenta aspectos constitucionales como por ejemplo la presencia de fiebre, aspectos hematológicos como por ejemplo es lo mismo ya, la leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica, pero le dan un puntaje, ¿no? Por ejemplo, la presencia de leucopenia el puntaje es 3, de la trombocitopenia el puntaje es 4 y de la anemia hemolítica el puntaje es 4. Dentro de los criterios clínicos neuropsiquiátricos toman en cuenta el delirio, la psicosis y las convulsiones. Dentro de los criterios mucocutáneos, la alopecia no cicatrizal, la presencia de úlceras orales, la presencia de el lupus subcutáneo, que dijimos que era el lupus cutáneo subagudo, que dijimos que era aquel que tenía una apariencia similar a la psoriasis, o la presencia de lupus discoide. Y finalmente le dan un puntaje de 4. Y finalmente el lupus cutáneo agudo, que viene a ser el rash malar, y a él le dan el puntaje más alto. Supongamos que nuestro paciente a lo largo del tiempo presentó todas estas manifestaciones. Nos vamos a quedar con la más alta, ya con el puntaje que sea más alto. Con respecto a las afecciones serosas, vamos a tener la efusión pleural o pericárdica con un puntaje de 5 y la pericarditis aguda con un puntaje de 6. Dentro de las afecciones musculoesqueléticas, las afecciones articulares. Y fíjense ustedes que la afección renal, dentro de ella la presencia de biopsia, la presencia de glomerulonefritis tipo 3 o 4 en la biopsia renal tiene el puntaje más alto. O sea, puede que nuestro paciente
tengo un ANA positivo y una biopsia que indica una nefritis lúpica tipo 4 y nada más, y ya tiene los 10 puntos para entrar dentro de este criterio, dentro de esta clasificación de diagnóstico. Porque como hemos señalado, la nefritis lúpica viene a ser la manifestación más frecuente en estos pacientes, que puede estar presente hasta en el 75% de ellos. La presencia de proteinuria con un valor mayor a 0,5 gramos en 24 horas va a tener un valor de 4, y la presencia de nefritis lúpica tipo 2 o tipo 5 un valor de 8. Si están presentes, por ejemplo, la proteinuria y la nefritis lúpica tipo 5, el valor va a ser el más alto, solamente el 8. Dentro de los criterios inmunológicos vamos a tener la presencia de anticuerpos antifosfolípido, y aquí vamos a mencionar al anticuerpo anticardiolipina o el beta-2-glicoproteína o el anticoagulante lúpico. Cualquiera de estos va a tener un puntaje de 2. Vamos a tener también el consumo de C3 o C4, que son fracciones de complemento. Si es que uno de ellos está disminuido, el puntaje va a ser 3, y si es que ambos están disminuidos, el puntaje va a ser 4. Y finalmente los anticuerpos más específicos van a ser el anti-SMIT, que tiene un puntaje de 6, o la presencia de anticuerpos anti-DNA-DS, que también tiene un puntaje de 6. Entonces, si finalmente cuando ustedes evalúan a su paciente, inicialmente tiene un ANA positivo, con títulos de más de 1/80, comenzarían a hacer su evaluación de presencia de criterios clínicos o inmunológicos, y si el puntaje es finalmente de 10 o más, su paciente va a clasificar como un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y dentro de estos criterios de clasificación hay determinados puntos que tienen que conocer. Por ejemplo, fiebre, se denomina fiebre a una temperatura mayor a 38,3. Leucopenia, tienen en cuenta el valor menor a 4.000, trombocitopenia menor a 100.000. Hemólisis autoinmune, siempre y cuando esté evidenciado por una elevación de la DHL o lactato deshidrogenasa, elevación de la bilirrubina indirecta o presencia de test de Coombs. O sea, todos estos pequeños detalles tienen que cumplirse. Esto ha sido publicado en un artículo que también lo he puesto dentro de las referencias para que ustedes lo busquen y puedan ampliar algunos detalles de cada uno de los criterios que se tienen en cuenta. Entonces, finalmente, con respecto al tratamiento, la meta del manejo de lupus es evitar el daño, lo cual quiere decir que ustedes tienen que diagnosticar a su paciente lo más temprano posible dentro de las manifestaciones agudas, con la finalidad de dar un tratamiento temprano, evitar el uso prolongado de esteroides y tratar según los compromisos. Y dentro de los compromisos deben de tratar siempre al compromiso más severo. Y se consideran los compromisos más severos el compromiso neurológico y el compromiso renal. Si es que hay presencia de estos compromisos severos, debemos de dar inducción, tratamiento de inducción con pulsos de metilprednisolona. La dosis va de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Se da por 3 días generalmente, algunos lo dan hasta por 5 días. Y posteriormente se debe de continuar el tratamiento con corticoides vía oral. La dosis va a ir de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día si es que hablamos de compromisos severos. Y si es que se habla de compromisos más leves, como por ejemplo el compromiso dérmico o el compromiso articular, la dosis de corticoides debe ser más baja. Se considera hasta 5 o 10 miligramos de prednisona diario. Pero todo esto tenemos que hacerlo junto con ahorradores de corticoides, porque como ustedes saben, el corticoide tiene un tiempo de vida corto y no se va a lograr el objetivo de desinflamar si es que no damos inmunosupresores o ahorradores de corticoides junto con estos medicamentos.
Dentro de estos ahorradores de corticoides vamos a tener algunos inmunomoduladores como el metotrexate, que se utiliza para el compromiso articular, la satioprina, que también se puede utilizar para el compromiso articular, el compromiso de serosas o el compromiso renal inicial, como por ejemplo la nefritis lúpica clase 2, o inmunosupresores más agresivos como por ejemplo la ciclofosfamida, que se utiliza para compromisos graves, como el compromiso renal y el compromiso neurológico. Cuando ustedes hagan sus revisiones se van a dar cuenta de que se puede dar de forma oral o de forma parenteral. Generalmente lo damos de forma parenteral porque es menos tóxico y garantiza la adherencia al tratamiento de estos pacientes, y la dosis va a ir de 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Y en los casos refractarios vamos a utilizar el rituximab, ¿no? Generalmente también se puede utilizar en los compromisos hematológicos. Además, en los compromisos renal y hematológicos solemos utilizar pulsos de ciclofosfamida que van hasta 6 o 7 pulsos. Y en los compromisos neurológicos sí extendemos el tratamiento de los pulsos de ciclofosfamida hasta 12 pulsos. Y la hidroxicloroquina se da en todo paciente con diagnóstico de lupus, salvo que exista alguna contraindicación. Dentro de las contraindicaciones tenemos la presencia de retinopatías. Y se ha encontrado de que este medicamento puede evitar la presencia de brotes de enfermedad o flares. El brote recibe el nombre de flare también. Entonces, como conclusión, vamos a tener que el lupus es una enfermedad sistémica multiorgánica que va a ser más prevalente en mujeres de edad fértil. Se dice que es más grave en afroamericanos, aunque también se ha postulado que esto es debido a la limitación de accesos a servicios de salud en este grupo poblacional. Con respecto a la fisiopatología va a ser multifactorial y dentro de ella se incluyen factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e infecciosos. Las manifestaciones clínicas van a ser variables y para que a un paciente lo clasifiquemos con este diagnóstico se deben de cumplir al menos 4 de los 11 criterios establecidos en los criterios de clasificación de ACR de 1997, o debe de cumplir un ANA positivo y al menos 10 puntos según los criterios de clasificación de ACR Euler. Y finalmente, el tratamiento se va a dar según la gravedad del cuadro clínico que tenga el paciente. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para esta revisión, por si ustedes necesiten ampliar más sus conocimientos, y también para la resolución de casos clínicos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en la exposición que se ha realizado? Doctora. No, doctora. Se entendió. Ok. En su pantalla, ustedes deben de tener en el grupo que se ha creado, la autora debe de haber colgado también ya los casos clínicos. Entonces, dentro de esos casos clínicos, hay un caso clínico de una paciente con lupus eritematoso sistémico. Van a encontrar casos clínicos de pacientes con artritis reumatoide y con todas las enfermedades que vayamos viendo. Y la idea es de que ustedes desarrollen cada caso clínico teniendo en cuenta siempre en los diagnósticos los criterios de clasificación. En reumatología existe mucho orden con respecto a esto, entonces creo que va a ser más fácil de abordar. Yo lo iré realizando con mi grupo mediante tareas que les vamos a ir dejando también en su aula, y posteriormente ya en los grupos más pequeños se hará la resolución de estos casos. Voy a modificar las próximas clases que vamos a tener la próxima semana, de tal forma de que intentemos terminar rápido las teorías. Quizás el miércoles ya podemos estar concluyendo, con la finalidad de que no se atrasen, ya que las rotaciones son bastante cortas. Muchas gracias por estar presentes. He descargado de todas formas la lista y bueno, también se está grabando la sesión
por si alguien desea volver a verla. Listo, muchas gracias, doctora.